México elimina la Washington dependencia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso adelante en la búsqueda de su soberanía e implementa un plan de autosuficiencia alimentaria que le permita paliar la crisis inflacionaria y aminorar su impacto en la población más vulnerable. Con esta decisión sin precedentes en la historia del siglo XXI, el actual gobierno de México rompe con la creciente dependencia propiciada por los anteriores gobiernos de corte neoliberal, vasallos al servicio del imperio. ¿Cuáles son los alcances de esta decisión? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. AMLO resuelve la crisis alimentaria. Mientras otros países sufren la falta de alimentos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha elaborado un plan que hará a México autosuficiente en este ámbito, lo que significa además que le dice adiós a depender de Washington. Esta decisión no tiene precedentes en la historia reciente del país. Lo que busca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrariando los deseos de su vecino de Estados Unidos, es la autonomía alimentaria. Lejos están los días en los que Palacio Nacional el ritmo lo ponía el presidente de turno en Washington. El programa que busca implementar el gobierno apunta a que México se convierta en una nación que tenga la capacidad de producir y consumir sus propios alimentos. La iniciativa busca dotar a las comunidades rurales de recursos para que puedan autoabastecerse a través de la cesión de terrenos de siembra. El maíz constituye la base de la alimentación en México, y un 40% de lo que se consume en el país es importado desde Estados Unidos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estima que en el 2024, las familias que viven en comunidades agrarias tendrían la capacidad de convertirse en autosuficientes en los rubros de maíz y frijol. A corto plazo, el objetivo del gobierno federal es apoyar a los pequeños productores para que ellos aprovechen al máximo sus tierras y huertos familiares y siembren sus propios alimentos. A largo plazo, se espera que para el 2030 esta autonomía se refleje en todo el país. A pesar de que la autosuficiencia total no es posible por la interconexión mundial, todos dependemos de otros países y eso nos impulsa a buscar la cooperación. Es necesario invertir en ciencia y tecnología para llevar los conocimientos a quien producen los alimentos, las herramientas, las semillas, afirmó Arturo Silva del equipo de sistema de semillas de maíz del gobierno federal. A los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar implementados desde el inicio de la administración de AMLO se suma Producir para Comer. Estos programas tienen como objetivo apoyar el trabajo en el campo para proteger las economías familiares de la inflación que ha llegado a un 7.99% anual, la mayor en 21 años. Estos niveles son atribuibles a la situación mundial en la que la producción y exportación de cereales podría verse afectada por el conflicto en Euroasia y las sanciones impuestas por Occidente a Moscú que han impactado de manera dramática al orbe. Con estas políticas, en lo alimentario, AMLO corta otro eslabón de la dependencia estadounidense. Las aspiraciones del mandatario descansan en la riqueza ancestral de las comunidades rurales, lo que les otorga a estas el potencial necesario para volverse centro de generación de estabilidad y desarrollo del campo, como lo plantea el enfoque productivo del programa Sembrando Vida. AMLO busca romper con las políticas públicas tuteladas desde Washington enfocadas en el crecimiento económico que provocaron una marcada reducción del ingreso y por consiguiente la degradación de las condiciones de vida de la población. La adopción del fast food estadounidense solo ha enfermado las poblaciones locales y ha enriquecido a las grandes farmacéuticas. Por supuesto, esta no es una realidad exclusiva del campo mexicano. A lo largo y ancho de América Latina, el imperio ha impuesto sus exigencias de producción por encima de las necesidades de las comunidades. Las estrategias neoliberales y globalizantes del sistema capitalista impuestas por el imperio, en ocasiones a sangre y fuego, privilegia la distribución desigual del ingreso
y favorece su concentración en espacios y sectores determinados. México ha vivido una crisis estructural en el sector primario, en el que la apuesta ha sido adquirir los alimentos en el extranjero y dejar de consumir lo que se produce de manera local. El resultado es la importación masiva de alimentos de dudosa calidad nutricional. Esto con el beneplácito de los anteriores gobiernos. Estados Unidos y las transnacionales, ávidas de expandirse y acumular, cuya explotación y mercantilización de los recursos han convertido el hambre en un negocio y una herramienta política y de dominación. Devolverles a los pueblos su autonomía productiva y que ésta se enfoque de manera primaria en la alimentación constituye un reto y una necesidad apremiante. Mientras más pasos se den en este sentido, con mayor rapidez el país alcanzará su soberanía y pondrá fin al modelo extractivista y depredador impulsado desde Washington. La administración de AMLO busca ponerle fin a un inicio de siglo marcado por un neoliberalismo brutal, una de las épocas más oscuras de la nación, señalada por el saqueo de transnacionales y una guerra del narco que sumió al país en una espiral de violencia y desigualdad en términos económicos. Desde el inicio de su gobierno, AMLO declaró que con su llegada se ponía fin al periodo neoliberal en México. Estados Unidos siempre supo que eso marcaba un antes y un después en las relaciones entre ambos países. Menor dependencia y sumisión, mayor respeto y horizontalidad. ¿Lo escucho bien? Horizontalidad. Pacifista convencido, AMLO es un buscador de acuerdos y cooperación entre países y por sobre todas las cosas un conocedor de la realidad de México profundo, más allá de las playas y los monumentos, del Pacífico al Golfo de México y el Caribe del río Usumancita al río Bravo. Los proyectos Sembrando Vida y Producción para el Bienestar son programas prioritarios para el gobierno y se establecieron desde el inicio del mandato de AMLO, con las contingencias producto de la pandemia. Se impulsó y trató de mantener constantes las labores en el campo. Durante este momento, se incrementaron los apoyos directos a productores de maíz, frijol, trigo, arroz, caña de azúcar y café, entre otros. Es, sin embargo, bajo el contexto de la crisis generada a nivel internacional por las sanciones a Moscú, que estas medidas cobran nueva fuerza. A este respecto, la ONU advierte que solo es posible responder de manera eficiente a la actual emergencia alimentaria con el regreso al mercado internacional de los productos procedentes de la zona de conflicto en Euroasia, así como de la comida y fertilizantes que controla Moscú. Advierte además que la crisis alimentaria actual puede desembocar en una catástrofe de proporciones globales para el próximo año. En caso de prolongarse el conflicto, los altos precios de cereales y fertilizantes, la crisis podría extenderse a alimentos básicos como el arroz, golpeando a miles de millones de personas. Por lo pronto, no parece viable una solución para este problema, a pesar de la voluntad de parte de Moscú para abrir un corredor que permita el transporte de cereales. No existe el mismo interés de Zelensky en cooperar. Ante este panorama tan poco auspicioso, no solo se celebra el término de la Washington dependencia en términos alimentarios, y ojalá que sea un ejemplo a replicar en toda nuestra América Latina, sino también la visión y compromiso de AMLO que se grafica en una sola frase: por el bien de todos. Primero, los pobres. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.